tardes, amable audiencia que nos siga en Sábados Culturales de Radio Canaco. Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial que para nosotros es un homenaje que Canaco rinde a un gran hombre, a un artista plástico que estuvo entre nosotros y que nos brindó mucho de su arte, Néstor Andrade Merino. Nos acompañan tres grandes personajes. En este momento, Ivonne Moreno Uscanga. Buenas tardes, Ivonne, y agradecido con aceptar esta invitación. No, encantada de estar con ustedes en Sábados Culturales y de partir con tu público acerca de este creador veracruzano quien dejara profunda huella en la plástica de la entidad. Bien, pues, ¿qué podemos comentar de nuestro querido Néstor Andrade? Nació en Córdoba en 1956 y desgraciadamente falleció aquí en el puerto de Veracruz el 27 de julio pasado a la edad de los 64 años. Un hombre, una persona con talento y también siempre dispuesto a enseñar y abrazar aquellas corrientes culturales que pudieran mostrar lo que se estaba generando principalmente aquí en el puerto. Se le recuerda mucho como el pintor del carnaval, los peces mágicos, máscaras, los colores, texturas y, bueno, en fin. Hay una cita que Manuel Salinas Arellano en su libro El desarrollo de la plástica en la ciudad de Veracruz, que escribió en el 2010, incluye a Néstor Andrade como un agente fundamental en este proceso. Y también Carlos Jurado en su libro, donde selecciona 35 artistas de Veracruz, dice que Néstor Andrade sigue con los ojos aparentemente alegres, hurgando en el azul del cielo y del mar, Veracruz. Y Veracruz, la última frontera del Caribe. Muchas cosas se dicen alrededor de Néstor, pero me gustaría mucho, Ivonne, que tú lo conociste muy cerca precisamente por también tu trabajo dentro de lo que es la promotoría cultural y desempeñándote como servidora pública a nivel estatal y municipal, y en fin, muy, muy vinculada con Néstor. Me gustaría mucho que nos pudieras comentar sobre el artista plástico, lo que creó, lo que desarrolló, lo que nos deja. Sí, Néstor, mira, yo creo que es muy importante ubicar a este creador polifacético en sus etapas. Como cualquier buen realizador, van teniendo una madurez, una plenitud, desde luego el arranque, y podemos aplaudir que Néstor muere en una condición plástica extraordinaria. Vuelve a retomar ímpetu y vuelve a hacer eclosión, esa eclosión de color que Carlos Jurado nos hizo el favor de empalmar con el mar y el cielo de Veracruz. Yo quisiera decirte que Néstor Andrade no nada más debe tener la referencia de pintor de carnaval. El hecho que haya sido bullanguero y que haya estado muy de cerca tomando notas visuales de lo que es el carnaval, no implica que únicamente deba registrársele como el pintor del carnaval. Cuando Néstor empieza su periplo visual con máscaras, pero no necesariamente empieza con máscaras de carnaval. La máscara, en el sentido psicológico, tiene diversas lecturas. Y entonces se encuentra asociada a la personalidad y se encuentra asociada a los ocultamientos que todo ser humano vamos a tener en la vida. La palabra personalidad en griego se asocia con máscara. Y los griegos decían que la personalidad
del hombre tenía que ver con las circunstancias, es decir, dependiendo del momento que nosotros viviéramos, sería la máscara que cada uno se iba a colocar. Y aquí está, desde mi juicio, y a Néstor Andrade le gustaba, el inicio, el arranque visual de la obra de Néstor Andrade. Vamos a pensar, por lo general, que Néstor va a prolongar la alegría en el acrílico, porque Néstor fue el gran conocedor del acrílico. El color, cómo se le puede explotar y qué matices son benéficos precisamente para que su centro, que por un tiempo fueron las máscaras, por otro lado, las criaturas marinas y por otro lado, los retratos. Vienen a mi memoria los retratos de Salvador de Admirón, de Agustín Lara, que hizo el favor de obsequiarnos, Néstor, y que se encuentra, el primer Agustín Lara que hace un creador plástico, lo hace Néstor Andrade. Y este se encuentra en la Casa Museo, en la Casita Blanca del Flaco de Oro. Entonces, cuando Néstor retoma los personajes, repito, de Admirón, Agustín Lara, San Sebastián, Toña la Negra, Juan Joaquín Pérez Tejada, poeta veracruzano, va poniéndoles antifaces y se van quitando, Néstor, se van quitando las máscaras. Y entonces es aquí donde empieza una nueva etapa en el ciclo de Néstor Andrade. Y vuelvo a lo mismo, era un gran conocedor del acrílico, desde luego empalmado por su formación en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Artes Plásticas, y por otro lado, porque fue de manera constante un maestro, maestro de talleres infantiles y maestro de talleres juveniles, maestro de pintura. Entonces, esto nos va a permitir conocer amplias facetas de Néstor Andrade, quien se desenvolvía mucho mejor en formatos grandes que en formatos medianos y pequeños. No estoy denostando, por favor, que quede muy claro. Pero para tener toda esa lluvia de colores, sí necesitas un formato especial, Espacio. grande. Sí, espacio. Y creo que Néstor colocó muy bien, sabía perfectamente colocar los puntos centrales, los primeros planos y cuáles iban a ser los planos secundarios o que iban a complementar sus formatos. Trabajó de manera magistral los acrílicos sobre papel, pero también trabajó acrílicos sobre madera. Entonces, hablar de la obra de Néstor Andrade es referirse al carnaval, desde luego, porque Néstor, repito, va apuntando como muchos otros pintores, No, el carnaval no es un fenómeno exclusivamente de un pintor veracruzano. Hay muchísimos pintores que se abocan al carnaval y precisamente Néstor, una vez que descubre este hilo conductor, él mismo organiza exposiciones de carnaval y él mismo concerta pintores para que se concentren con este fenómeno sociocultural tan importante en el puerto de Veracruz. Pero vamos a tener también el mar. La recurrencia del mar en la obra de Néstor Andrade también es muy importante. Las criaturas son fantásticas, las fusiona con alebrijes, las fusiona con seres mitológicos y entonces crea un planteamiento muy caribeño, porque ya lo citan. Si hay un principio de Veracruz también es Caribe, pues hay que involucrar a los pintores del Sotavento. Así llamé yo a un conjunto de realizadores plásticos que desde luego encabezaban Néstor Andrade. Los pintores del Sotavento, esos ecos plásticos del Sotavento, y que nos van a hablar
de los jarochos, que nos van a hablar de la fauna, que nos van a hablar de la comida, que nos van a hablar de la flora veracruzana. Es muy característico también encontrar a estos híbridos, a estos rostros semi-humanos que se convierten en peces, en cangrejos, repito, en criaturas marinas, donde Néstor Andrade vuelve a tomar una fuerza y soslaya de momento sus famosas máscaras y el carnaval para abocarse a esa riqueza que es Veracruz en cuanto a tradiciones culturales, Néstor. Entonces vamos a tener a un pintor particular, porque hay quienes denostan, dicen, bueno, que se repiten estos pintores en su temática o es un sello característico. Pues yo creo que en el caso de Néstor Andrade vamos a recurrir a lo segundo. Era muy fácil distinguir la plástica de Néstor Andrade, inconfundible. Y ya cada uno de nosotros como espectador le va dando la lectura que quiere o que puede. Esto es muy importante, Néstor, en el circuito de la realización artística. Por un lado, vamos a tener el bagaje, la experiencia, el perfil del pintor, Néstor, pero no tenemos que soslayar el perfil, el bagaje y sobre todo el gusto del espectador. Así que aquí el circuito va a tener, visitó, porque era también un gran viajero de la entidad, visitó muchos carnavales que tienen que ver con lo sagrado dentro de la geografía veracruzana. Entonces, al ser un gran coleccionista de máscaras, su obra también se remonta a esos carnavales sagrados y que tienen que ver con esa comunión de hoy celebramos el carnaval, viene el miércoles de ceniza y una cuarentena que nos va a llevar a la Semana Mayor. Así que hay una amplia posibilidad de lecturas que podemos dar a la obra de Néstor Andrade. Desde luego, con esa perspectiva de creador, de realizador inquieto que Néstor tuvo, porque no únicamente se conformó con el rol de pintor, fue promotor, como tú ya lo mencionaste, y en esta etapa es donde a mí me toca de partir con él. Tuvimos una fundación que se llamó Porto Cultura y trabajamos Daniel Noriega, Columba Bertis, una muy prestigiada periodista radica en la Ciudad de México, Adolfina Paredes, fotógrafa, Néstor Andrade y yo. Y realizamos eventos espléndidos que no únicamente tenían que ver con la pintura. Con la pintura, bueno, pues se trajo a Juan Soriano, que fue un escándalo en el puerto. Todavía estaba viva Ida Rodríguez Prampolini, acudió a la conferencia que organizamos y pudimos departir ampliamente con este pintor. Pero también se trajo al escritor Federico Campbell y al músico Alex Lora, a la actriz Claudia Ramírez. Entonces se trabajó mucho alrededor de Porto Cultura y no únicamente en espacios galerísticos o en centros culturales, sino también rompiendo el esquema de que las manifestaciones estéticas y artísticas tienen que invadir las ciudades, Néstor. No únicamente deben estar en los museos o en las galerías. Así que trabajamos en aquel entonces en el Rincón de la Trova con mucho éxito y en el hotel, en la cafetería del Hotel Colonial, que en aquel entonces el propietario era la familia Ibáñez y la administraba Daniel Noriega. Entonces muchas vivencias me unen a Néstor. Tuve esa oportunidad de conocer sus otras facetas. Desde luego la mayoría se va a quedar con el realizador plástico,
A mí me complace que haya sido una gente diversificada, porque así podemos ver también, ver y comprender, Néstor, los roles que puede realizar un pintor. Pues te agradezco mucho que nos des una amplia faceta de lo que Néstor Andrade incursionó y que tú viviste de su lado, prácticamente de la mano. Sí, Por un y lado, además te comento, él formó parte de nuestro grupo, Arena y Luna, de nuestro colectivo, que estamos trabajando en verdad a velocidades muy intensas y que estamos colocando obra ya está en Bélgica. Hay ya un verde, un Hilda verde en Bruselas. Así que te podrás imaginar si estamos trabajando. Entonces, Néstor estuvo con nosotros en el colectivo Arena y Luna y fue un respaldo sin igual en San Sebastián y en Agustín Lara. Una obra muy significativa de Néstor Andrade se encuentra en el Museo de la Ciudad en Tlacotalpan. Sí. Bien, sobre eso te iba a preguntar, aunque el tiempo nos apremia un poquito, pero sí te iba a preguntar, ¿cuál era esa actitud de Néstor cuando se les hacía la convocatoria para participar? Porque creo que hay algo importante también en ese sentido de su actitud. Bueno, conmigo fue una gente solidaria, aunque obvio, Néstor fue un hombre muy temperamental. Cuando estaba contento, rebosaba de alegría, pero si Néstor tenía un tropezón o tú hacías un comentario que él no juzgara que estaba en el ámbito, enfurecía, aunque eran menos esos momentos, pero sí era un hombre muy explosivo, muy temperamental. Entonces imagínate junto conmigo. Sin embargo, nos unía un gran respeto. Él respetaba mi labor y yo respetaba la suya, porque a pesar de que ambos somos temperamentales y ambos somos hijos del mar, ¿verdad? De ese mar bravo cuando viene el norte huracanado, teníamos gran respeto por nuestro trabajo. Y entonces, bueno, logramos hacer una buena mancuerna y lo tengo muy presente como ese hombre solidario, sobre todo cuando había que viajar. En varias ocasiones nos acompañó a Jalapa, a Orizaba y sobre todo a Tlacotalpan. Le encantaba ir a Tlacotalpan, además de que su esposa es de Cosamaloapan, Indira, y entonces gozaban mucho de Tlacotalpan y ahí hicimos, no sé si tú recuerdas, el último festín visual fue aquella entrega del video de Fuster, de Alberto Fuster, y ahí estuvieron el matrimonio muy contentos y desde luego Néstor mostrando su colorido y bueno, hasta cierto punto pues compitiendo de una manera muy fuerte con el colorido de Tlacotalpan. Néstor caminó por toda la República, perteneció a asociaciones internacionales y pudo inclusive estar editado en un sinnúmero de revistas a nivel país. No nada más tuvo una participación importante en el puerto de Veracruz, Néstor, sino a nivel internacional, y tenía muchas conexiones con Chiapas, con el centro, en Ciudad de México. Y tú mismo acabas de mencionar su vínculo con Carlos Jurado, así que tuvo una amplia participación en lo fotográfico y sobre todo en el campo de lo estenopeico. Bien, pues el tiempo en este momento se nos agota, vamos a entrar a una pausa y continuaremos platicando precisamente de otras facetas de Néstor Andrade. Entramos en pausa.
Que no te agarren en curva las vueltas que puede dar la vida, como un diagnóstico de cáncer. Con Med99 puedes personalizar tu seguro de vida y adquirir la cobertura de cáncer, con la que podrás contar con un apoyo económico desde 30,000 hasta 1,000,000 de pesos para cubrir gastos relacionados con el padecimiento o en lo que tú y tus seres queridos necesiten, dependiendo del diagnóstico del tipo de cáncer. Puedes contratarla para protegerte a ti y a tus seres queridos. Nunca estás listo para un diagnóstico de cáncer, pero sí puedes estar preparado. Contrata la cobertura con tu agente. Si te gustan los retos, si te gustan las ventas y si quieres ser exitoso, únete a nosotros como agente profesional de seguros. Llama al 22 92 16 28 34 para agendar una cita y planear tu futuro profesional. Somos Grupo AB, agentes de seguros, socios comerciales de MedLife. Únete a nuestro equipo, te esperamos. Hola, buenas tardes. Estamos con Jorge Alberto González, quien es un periodista, reportero, un hombre estudioso de la comunicación, formado profesionalmente en ello, pero que también tuvo el gusto y el agrado de estar muy cerca con nuestro gran amigo, a quien ahora le brindamos el homenaje, Néstor Andrade Merino. Sí, muchas gracias por la invitación. Conocimos al maestro Néstor Andrade durante ya pues varios años, desde que nos iniciamos casi en el periodismo cultural, en el Diario Sur, antes Imagen, allá por los años 90. Y pues Néstor era así como un punto de referencia para la cuestión cultural y sobre todo lo que tenía que ver con la cuestión plástica. A veces buscábamos su punto de vista y sus inquietudes sobre lo que sucedía en el ambiente cultural del puerto de Veracruz. Yo creo que precisamente por tu formación, que mucho pues es de la comunicación, y también el enfoque que le has dado a estar cerca de este tipo de manifestaciones en las artes públicas, en las artes plásticas, en las artes escénicas, te ha permitido precisamente estar cerca de grandes autores o creadores. Y es el caso también de Néstor. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a lo que viste de cerca de Néstor en su faceta precisamente como maestro? Bueno, Néstor era una persona muy accesible, tenía algunas fases didácticas dentro de su quehacer como tallerista o como maestro de pintura. Él se inicia en el Instituto Veracruzano de la Cultura como tallerista de pintura para niños, sobre todo, dirigido o enfocado a niños de entre 5 y 12 años. Y bueno, él tenía una técnica muy accesible y sobre todo no nada más que los niños, él no pretendía que los niños dibujaran y colorearan, sino que hacía un ejercicio bien interesante. Él primero tocaba un tema en especial, digamos, por ejemplo, el carnaval o Día de Muertos, y ponía a los niños a investigar y a dialogar sobre el tema. Maestro, alumnos dialogaban sobre el tema y despejaban dudas. Si los niños tenían dudas sobre el tema, bueno, pues el maestro comentaba y conversaba. Esto fuera del pincel de la pintura, ¿no? Entonces, cuando ya los niños estaban listos y no tenían dudas y estaban ya despejados para poder ese momento creativo, pues
además de platicar, les proporcionaba algunos referentes, les daba imágenes, por ejemplo, de algún tema a través de fotografías o de revistas, o a veces en la computadora le ponía imágenes sobre el tema que iban ellos a tocar. Y bueno, pues los niños ya tenían un panorama tanto, digamos, de contenido como visual para ellos poder empezar a crear. Y entonces, bueno, pues el niño tenía hasta esta fase, pues esta manera de interactuar y de conocer antes de entrar, digamos, que al lienzo en blanco, ¿no? Pues ya le proporcionaba a ellos los elementos y las herramientas para poder dibujar, porque, bueno, como bien se sabe, primero en la pintura hay que dominar un poco el dibujo, la figura, para después empezar a pintar. Y entonces él, bueno, pues ya comenzaba a decirles qué era lo que tenían que dibujar, de lo que ya habían platicado, de lo que ya habían visto. Y algo bien importante, como eran niños de 5 a 12 años, él no intervenía en su proceso creativo. Él dejaba que los niños se liberaran, que los niños expresaran todo lo que percibían sobre el tema y, por supuesto, sobre cómo veían el mundo. Entonces, él no intervenía en su proceso creativo. Néstor Andrade simplemente supervisaba unos detalles, pero los dejaba hacer, los dejaba crear. Y bueno, ya luego les daba el proceso de conocer sobre los colores, la teoría del color, los colores primarios, la combinación de colores para poder crear otros colores. Y estos niños comenzaban a aprender, bueno, cómo la combinación de colores nos llevaba a otro color, y dependiendo de la intensidad, era fuerte o débil. Los colores que se conseguían eran distintos, y así los niños iban aprendiendo cosas nuevas. Coloreaban ya su dibujo, que era el que Néstor y el que ellos habían consensado ya, coloreaban su dibujo. Y este era un proceso creativo, pues, desde mi punto de vista, bastante, pues, útil para los niños, porque así, pues, los enseñaba un poco a investigar, los enseñaba un poco a cuestionar, porque pues, los niños tienen que cuestionar y deben cuestionar todo. Los enseñaba a apreciar, porque a veces lo que tomaba como punto de referencia eran otras obras de otros artistas ya consagrados. Por ejemplo, ¿por qué el Día de Muertos, no? ¿Por qué el Carnaval? Entonces, los niños iban ya con información. Este proceso creativo llevaba esa parte de contenido, la parte visual, los dejaba libres para hacer y para plasmar en el lienzo lo que ellos creían y lo que ellos pensaban, y él intervenía en esa parte. Y bueno, al final, esta teoría del color, que, bueno, para ser niños y para comenzar en eso de la pintura, bueno, ya era un avance significativo dentro de estas fases que él daba. Cuando ya terminaba todo esto, muchas veces terminaba el curso y los niños exponían sus trabajos en cualquier galería, ya sea en donde estuviese dando el curso, exponían los trabajos, invitaban a sus padres, y esto es bien importante porque se concluye el taller o se concluye el curso, los padres ven el trabajo de sus hijos, pero el proceso creativo lo que le deja a los niños es seguridad, es apreciación artística, y es, digamos, la sensibilización, que esta es una parte bien importante, la sensibilidad del ser humano, que nunca, como está la situación en el mundo, la sensibilización, la solidaridad entre las personas y toda esta parte humana que se ha venido perdiendo,
bueno, a través del arte se puede restituir, y qué mejor que haciéndolo a través de los niños. Esa era la parte que manejaba Néstor Andrade en los espacios en donde él impartió talleres de pintura. Yo creo que es muy importante, como señalas, el hecho de generar un aprendizaje a partir de conceptualizar el entorno que de una u otra manera debe captar la persona que va a ser instruida. Y que precisamente eso es lo que al principio él retroalimentaba para que estos niños y jóvenes pudieran primero comprender precisamente qué era la temática sobre la cual iban a estar trabajando, y me imagino que pues después también el hecho fundamental del dibujo, como lo señalas, pero aquí viene una característica muy particular del maestro, ¿no? Porque Néstor pues creó una tendencia muy especial en el dibujo, en la figura, y caracterizó muy particularmente su obra. Entonces, no sé qué tanto, por ejemplo, su obra fue también un poquito transmitida a sus alumnos, porque pues esa parte es importante también, ¿no? Yo creo que siempre ascendió en ese sentido con sus alumnos. Muchas veces, ya en los últimos años, daba el taller ahí en la Casa de las Artes Múcara, parte donde él tiene sus cuadros, sus pinturas. Tenía mucha obra reunida ahí, y los niños, por supuesto, pues se daban cuenta y veían los trabajos del maestro Néstor. Se ha ubicado la obra de Néstor como realismo fantástico, que es donde, bueno, pues vemos peces en la cabeza quizá de un jarocho, vemos muchas cosas que tienen que ver con la selva, de los Tuzla, que tiene que ver con los carnavales de los municipios de Veracruz, con nuestra cultura. Entonces, él les da ese toque mágico, pero sin perder esta beta cultural del origen, de dónde venimos, ¿no? Y entonces los niños, yo creo que al ver este realismo mágico, bueno, pues yo creo que la reflexión es que, bueno, todo es posible a través de la pintura, y llevarlo y crearlo y hacer posible esos sueños que imaginamos, pero que el arte de la plástica nos permite pues hacerlos realidad en una obra plástica y exponerla, o quizá tenerla en algún lugar especial que nos guste, ¿no? Sí, yo pienso que hay una conjugación muy importante y que tú seguramente la distingues y la aprecias muy bien cuando vemos la obra de Néstor. Por un lado, esa imaginación muy fantasiosa, y por otro lado, los colores también muy atrevidos, ¿no? Que hacen una sinergia ahí muy, muy explosiva de lo que es su obra. Por supuesto, más allá de su tendencia, que ya la ubicábamos, lo que reconocía Néstor Andrade era el colorido de su obra. Yo cuando comencé a entrevistar a Néstor y comencé a ver su obra y su constancia en esta parte del color, en una entrevista yo lo bauticé como el pintor del carnaval. El carnaval significa color, y el color significa alegría, y se le quedó ese entre la comunidad cultural, el pintor del carnaval. Entonces, sí, el colorido de la obra de Néstor Andrade es su sello personal. Su obra se distinguió por eso. Lo importante es que, por ejemplo, en una exposición colectiva uno sabía de quién era la obra de Néstor, de cuál era la obra de Néstor Andrade, porque identificaba. Y en alguna ocasión yo le pregunté porque hay muchos artistas que no se quieren quedar en el mismo esquema. Hay muchos artistas que quieren evolucionar. Y él me decía que él estaba muy a gusto y muy conforme con la obra que plasmaba, que disfrutaba mucho crear a partir de esa técnica que él tenía, y sobre todo con el juego de colores y toda esta geometría que usaba para plasmar
toda esa imaginación que tenía y todo ese bagaje cultural, porque lo que vemos en la obra de Néstor Andrade es un bagaje cultural que hay detrás de su alma viajera, porque además era muy viajero. Iba a los carnavales, iba a los municipios donde había playa, iba donde había selva. Entonces, mucho de eso que vio él lo recogió y lo llevó a pintura, y es lo que hace, digamos, que tenga el valor, valor cultural, ese patrimonio cultural que tenga su obra, porque recoge esto de lo que hablamos, de la tradición de los pueblos indígenas, de la sierra, de la selva, por ejemplo, de los Tuxtla, de las máscaras, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo más importante que nos deja la obra de Néstor Andrade. Bien, ahora, ¿tú recuerdas en su paso en diferentes centros donde él dio sus talleres, en cuáles consideras tú que estuvo más presente? Él tuvo mayor presencia en un inicio, en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Ahí estuvo muchísimos años impartiendo talleres. Incluso cuando la época de los inicios del instituto, los talleres eran fundamentales. O sea, había talleres de pintura, de danza, talleres de teatro, talleres incluso de son jarocho tradicional. Ahí también repuntó muchísimo el son jarocho tradicional por esos talleres que surgen en el instituto. Y él estuvo muchos años dando talleres de pintura para niños en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Después lo mandan al Centro Cultural Atarazanas, antes Casa de Cultura. Lo mandan a Atarazanas, es director, pero no deja de dar clases. Sigue dando clases de pintura porque se trasladan los talleres, ya muchos años después, los talleres, algunos talleres se trasladan a las instalaciones de Atarazanas y sigue dando el taller de pintura. Por último, estuvo ya en sus últimos años en la casa principal. En la entrada de esta administración lo mandan a dar taller de pintura a la casa principal, ahí en Mario Molina, y conjuntamente también daba el taller en el Centro de las Artes Múcara. Siempre estuvo, yo creo que era algo que le llenaba, era algo que él gustaba de hacer, porque siempre estaba dando talleres a los niños, y yo creo que tenía mucha paciencia, porque trabajar con niños también es un poco difícil, es un poco, más de esfuerzo y de estar atento a lo que están haciendo, y por supuesto trabajar con niños es tener una responsabilidad como adultos, para trabajar con niños. Entonces, él toda la vida, digamos, de su vida productiva como artista, estuvo dando talleres de pintura. Muy bien, pues Néstor Andrade, un gran creador y también un muy buen maestro. Jorge Alberto, vamos a entrar a una pausa y continuamos en unos momentos con este programa. Claro que sí. Que no te agarren en curva las vueltas que puede dar la vida, como un diagnóstico de cáncer. Con Med99 puedes personalizar tu seguro de vida y adquirir la cobertura de cáncer, con la que podrás contar con un apoyo económico desde 30,000 hasta 1 millón de pesos para cubrir gastos relacionados con el padecimiento o en lo que tú y tus seres queridos necesiten, dependiendo del diagnóstico del tipo de cáncer. Puedes contratarla para protegerte a ti y a tus seres queridos. Nunca estás listo para un diagnóstico de cáncer, pero sí puedes estar preparado. Contrata la cobertura con tu agente. Si te gustan los retos, si te gustan las ventas y si quieres ser exitoso, únete a nosotros como agente profesional de seguros. Llama al 22 92 16 28 34 para agendar una cita y planear tu futuro profesional. Somos Grupo AB, agentes de seguros, socios comerciales de MedLife. Únete a nuestro equipo, te esperamos.
Continuamos con nuestras entrevistas en torno al homenaje que le hacemos a nuestro querido amigo Néstor Andrade. Y estamos ahora precisamente con su esposa, Indira, que la idea es platicar sobre otra faceta diferente precisamente del creador plástico. Esta es una faceta vinculada a todo lo que es la parte de la promoción cultural, donde Néstor la traía en las venas. No sé tú cómo lo percibiste, que estuviste conviviendo tan cerca de él, viviendo estas experiencias, Indira. Indira Domínguez, un gusto que estés con nosotros. Bueno, antes que nada, gracias a Radio Canaco, gracias Néstor Mora por invitarme y por hacerle este homenaje a Néstor. Sí, de hecho, él desde pequeño tuvo el interés y el gusto por las bellas artes. Él siempre me contaba de su abuelo, que era psiquiatra y trabajaba en un hospital psiquiátrico, y le ponía él recuerda de chiquito que le ponía a su abuelo a los pacientes, los ponía a pintar, eso les ponía como terapia, su abuelo en el psiquiátrico en Orizaba, donde ahorita está el Poliforum. Ahí precisamente él me cuenta que pasó mucho tiempo de su niñez al lado de su abuelo, y pues yo creo que desde ahí le tomó el gusto y el amor a lo que es la pintura, el arte. ¿Él a qué edad llegó aquí a Veracruz? Pues llegó desde pequeño. Él me platicaba que viajaba en el tren, que tenía 10 años, 9 años, y que él se venía con sus amigos en el tren a Veracruz. Inclusive se quedaban a dormir ahí en la estación del tren. Me cuenta muchas anécdotas. Y su fijación por el carnaval nace desde ese tiempo, porque ellos se venían de pinta al carnaval de Veracruz. O sea que desde joven fue una persona muy aventurera y le gustaba todo eso. Así es, andar en los pueblos, siempre viajábamos y andábamos en todos los pueblos, le gustaba mucho. Pues tú sabes que él tiene una colección de máscaras, y en cada pueblo que llegaba le gustaba ir a ver pues las casas de cultura, las galerías, y adquiría máscaras y artesanía también del lugar. Siempre tuvo el gusto por el arte de la pintura. Y más o menos ¿en qué edad fue el encuentro? ¿En qué formación, en qué etapa de formación fue el encuentro de ustedes, donde tú conoces a un creador plástico, pero también con muchas inquietudes desde el punto de vista de la promotoría cultural? Yo conozco a Néstor en los 80s, cuando llegó al Instituto Veracruzano de Cultura, a la Escuela de Danza Guillermina Bravo. Ahí es donde lo conozco, y él está impartiendo talleres para niños, precisamente. Entonces, pues, siempre nos veíamos porque mi salón quedaba luego frente donde él estaba dando clases. Entonces, tanto él me veía como yo lo veía dando clases y yo tomando clases. Y fue así como surgió primero la amistad, hasta más adelante convertirse pues ya en una relación. ¿Tú eras la de la mochila azul? Ándale, sí. Tenía en esa época aproximadamente 24 años, Néstor, hace 40 años, más o menos. Sí, bueno, yo cuando lo conocí tenía como 30 y tantos años, pero él empezó en lo de la pintura desde mucho antes, porque me encontré por ahí un recorte de periódico de 1984 aproximadamente, y se ve bien chavito que está precisamente anunciando una exposición, creo que son de los talleres libres de la UB, si mal no recuerdo. Está anunciando una exposición y él está pintando. En esa época todavía no estaba muy metido en pintar lo de las máscaras y esto, vi que estaba pintando algo abstracto. ¿Te llamó la atención?
Sí, le llamó la atención eso después y bueno, él fue alumno de Raúl Guerrero, del maestro Raúl Guerrero, eh, de otro maestro que se me va ahorita su nombre, pero tuvo pues muy buenos maestros aquí reconocidos. El maestro Raúl Guerrero todavía vive, se le hizo un homenaje donde Néstor estuvo presente y participó del maestro Raúl Guerrero y bueno, y con el maestro Milburgo Treviño y que se han consolidado proyectos también con él. Ahora, Indira, Néstor abraza también la parte relacionada a la promoción cultural y forma un grupo o varios grupos, pero participa en uno que es Portocultura. Así es, Néstor. Aproximadamente entre los 80s y 90s, él funda el grupo Portocultura junto a otros creadores como Daniel Noriega y la periodista Columba Bertis, quienes tuvieron una sinergia que dio lugar a la proyección del puerto a nivel internacional, a través de diferentes proyectos culturales, en los que destaca la visita del artista plástico Juan Soriano, Naún Senil y el cantante Alex Lora, entre otros muchos, donde se llevaron a cabo lo que eran exposiciones, conferencias, fandangos, había de todo. Recuerdo mucho la ocasión que vino Alex Lora porque lo hizo en Atarazanas, y era lleno total, o sea, estaba abarrotado. Hubo gente que ya se quedó afuera porque no podía entrar. Y bueno, esos eran los tipos de evento en la promoción cultural que empezó a realizar Néstor, hasta donde yo tengo memoria, que lo conocí, a partir de ahí de Portocultura. Luego viene también el otro grupo, Estenopo. Así es. Posteriormente funda el grupo Estenopo, donde realizó alrededor de 5 ediciones del Encuentro Internacional de Cámara Estenopeica en el puerto de Veracruz. En este proyecto se realizaban talleres, exposiciones, conferencias, fandangos, con grandes artistas de la lente a nivel internacional, como Carlos Jurado, quien llegó a ser su compadre, porque bautizó a Adrián, a su hijo Adrián. Carlos Jurado era compadre de Néstor. Y bueno, entre estos artistas también participaba lo que era Arturo Talavera, Patti Banda, Enrique Favela, no, todavía no estaba Enrique Favela, en este proyecto del grupo de Estenopo, que era pues promover y difundir lo que es la Cámara Estenopeica. Sí, yo creo que estos trabajos relacionados a la promoción cultural son fundamentales. Tú que eres también creadora en artes escénicas, porque una cuestión es crear, realizar, pero el marketing para poderlo llevar, para poderlo vender, para poderlo difundir, para que sea apreciado, es muy importante. Y cuando un artista directamente, un creador, brinca también y está trabajando en los dos aspectos, pues lo está viviendo más directamente. Así es. Y bueno, Néstor fue un incansable de la promoción cultural, hasta los últimos días, sobre todo entre el público infantil. Promovía lo que era el rescate y las tradiciones de nuestra cultura, y sobre todo aquí en el puerto de Veracruz. Sí, definitivamente él abrazó totalmente lo que es nuestra cultura para poderla mostrar en varios grupos también, por ejemplo, el de la Santa Cruz, ¿no? Así es, el grupo, ese trabajo que realizamos, nos unimos junto con Casa de las Artes Múcara al proyecto de rescate de la Santa Cruz de Mayo, que viene realizando por muchos años atrás el pintor Milburgo Treviño. En este proyecto no solo invitó a artistas locales, sino que lo hicimos de una gran magnitud, invitando tanto a artistas plásticos, artistas escénicos,
dramaturgos, amas de casa, estudiantes de varios municipios, de Alvarado, de Tlacotalpan, de Lerdo, de Cosamaloapan, Córdoba, Orizaba, Jalapa, y también de la ciudad de Villahermosa, quienes, cada uno de estas personas, personajes, porque no tan solo eran artistas, sino amas de casa, bailarines, yo elaboré también mi cruz, y lo hicimos a cada quien a su estilo personal. Y realizamos exposiciones en diferentes recintos de aquí del puerto de Veracruz, con verbenas, presentaciones de danza, grupos de son jarocho. Para tal efecto, mi grupo siempre realizó una coreografía alusiva a la Santa Cruz. Bien. Y, por ejemplo, en estos casos en que hay una convocatoria abierta y que no todo se centra en lo que es el puerto, donde ya estamos hablando de unas regiones alternas y diferentes aquí a Veracruz, ¿cómo se organizaban para poder coincidir todos en estos eventos, o hacían el evento aquí y lo llevaban itinerante a otros lados? Pues se convocaba, por ejemplo, para el evento de la Cruz, sí se hacía una convocatoria y se les mandaba la invitación a los artistas, por ejemplo, en los municipios, a la gente que está moviendo, por ejemplo, el arte en Lerdo, se le mandaba la invitación y asimismo esa persona se encargaba de invitar a los demás artistas de la localidad, del municipio. Y es así como se hace de gran magnitud. También quiero comentarte, Néstor, que Néstor, tu tocayo, siempre tuvo lleno total en los eventos. O sea, él hacía un evento y siempre acudía mucha gente. O sea, era el éxito asegurado, el lleno total del evento. Me recuerdo el día que inauguramos Múcara, tú conoces nuestro espacio, que Sí. es muy grande. La gente tenía que circular y había gente afuera esperando a que salieran para poder entrar. O sea, fue lleno total. En esa ocasión inauguramos con una exposición de plásticos de Tlacotalpan, como Nacho Canela, varios artistas de allá de Tlacotalpan y de aquí de Veracruz. Inauguramos con el color del sotavento, se llamó. Fue así como abrimos la Casa de las Artes Múcara en el 2015. Que más ¿Cómo nace esa idea, esa sinergia que generan tú y Néstor para crear ese centro de cultura? Mira, la Casa de las Artes Múcara nace por la necesidad de espacios. O sea, Veracruz ya no es, ya es demasiado grande, está creciendo cada vez más y surge la necesidad de buscar espacios alternativos para presentar exposiciones, para hacer eventos, para organizar talleres, espacios donde los niños, los jóvenes puedan participar. Entonces, es así como surge la Casa de las Artes Múcara. La fundamos en el 2015 y bueno, y fue siempre con el firme propósito de promover, proyectar, difundir la cultura popular del puerto de Veracruz. Y ha tenido éxito. Desgraciadamente la pandemia nos bajó de nivel en ese sentido como actividades. Así es, Múcara, como muchos otros espacios, pues cerramos desde mediados de marzo que empezó todo esto, y pues hasta la fecha pues hemos tratado de adaptarnos a la nueva normalidad. Los maestros nos hemos tratado de adaptar, estamos tratando de seguir el proyecto a nivel en línea a través de Zoom, estamos utilizando esa plataforma, pues tratando de seguir con los talleres y mantener el proyecto. No ha sido fácil, ha sido muy difícil ahorita en estos tiempos, y pues ahorita que Néstor no está, para mí ha sido pues mucho más difícil. Definitivamente debe ser, Indira. Platícanos cómo sensibilizaba Néstor la promoción cultural en aquellos espacios de gentes que menos tienen, socialmente están un poquito más
más aisladas. Fíjate, Néstor, que hace ya como por el 2005, antes de Múcara, iniciamos con un proyecto que se llamó Centro Cultural Crearte. Este proyecto estaba en la periferia de Veracruz. Ahí, a través de ese proyecto, nosotros llevamos clases de dibujo y pintura, clases de cuentacuentos, clases de danza a los camellones de las colonias. Y es de esa manera que Néstor y una servidora, pues nos gustaba compartir y apoyar a toda la población vulnerable de aquí de Veracruz. Íbamos inclusive a colonias, recuerdo que una vez fuimos a Matacocuite, que está atrás, mucho más adelante del seminario, y íbamos hasta allá, llevábamos nuestro propio material y impartíamos talleres de pintura a los niños. Y ellos estaban fascinados, y no te imaginas el bagaje de imaginación que tienen esos niños, porque es muy diferente un niño que vive en una población pequeña a los niños que viven en la ciudad. O sea, tú puedes trabajar con estos niños a través de la imaginación y no sabes la infinidad de cosas que pueden plasmar en un dibujo, en una danza. Era muy enriquecedor trabajar con este tipo de población. Muy, muy bonitas experiencias esas, seguramente, Indira. Así es. Bien. Hay otro proyecto que siento que fue de los últimos que desarrollaron conjuntamente, que Néstor lo abrazó con mucho cariño, que fue el Carnaval de las Catrinas. Así es. Uno de los últimos proyectos que Néstor realizó fue al lado de Dulma Rojas, Edgar Zúñiga, José Basoco y una servidora. Fue el primer Carnaval de Catrinas que se realizó aquí en el puerto de Veracruz. Fíjate que ese proyecto reunió a más de 800 personas en un magno desfile sobre la Avenida Independencia, todos bailando caracterizados de catrinas en diferentes versiones, donde hubo hasta batucadas. Recuerdo que esa vez desfiló hasta una carroza. Imagínate, todos, bueno, tú viviste esa experiencia también con nosotros, todos caracterizados de catrinas. Fue un lleno total del público que se dio cita en las calles de Independencia y el Zócalo de la ciudad. Recuerdo que en esa ocasión bajó a recibirnos el alcalde, porque pues todos, los contingentes, porque los tuvimos que dividir por contingentes, terminando del desfile ahí en Independencia y el Zócalo, nos despedimos del alcalde y nos fuimos por los callejones desfilando para llegar a la Casa de las Artes Múcara, donde se inauguró la exposición que Néstor hace cada año del Día de Muertos, para terminar en la calle enfrente con presentaciones de danza, donde se reunieron pues diferentes academias y grupos, no tan solo de Veracruz, Boca del Río, sino de diferentes localidades como Jamapa. Vinieron de Cardel, de Rinconada, vino una batucada. La verdad fue una experiencia muy bonita. Fue algo que no pudimos, no sabíamos la magnitud de lo que estábamos haciendo. Sí, la verdad, yo los estuve siguiendo desde la organización a través de algunos compañeros de ustedes, precisamente con Dulma, y yo siento que el resultado de esa fusión de ustedes llevó a una explosión social interesante, donde la gente se volcó y fue una expresión muy, muy veracruzana y muy de la gente. Un carnaval en noviembre, imagínate. Carnaval en noviembre. No, la verdad que fue una gran experiencia. Nos dejó aprendizaje también. Aprendimos de errores también. Y pues este año, debido a la pandemia que estamos viviendo, pues no lo vamos a realizar, pero estamos platicando
estamos platicándolo entre Dulma, Edgar y José, para ver la manera pues, de que no se quede así nada más, que puede ser algo virtual, no sé, se puede hacer una rememoración de lo que fue el año pasado, por ejemplo. Claro, algo se puede hacer. Algo tenemos que hacer, no puede pasar desapercibido este año el Carnaval de Catrinas. Muy bien. Indira, vamos a entrar a una pausa. Regresamos en un momento para continuar con esta entrevista en el homenaje que Canaco ofrece por el sensible fallecimiento de nuestro gran amigo Néstor Andrade. Regresamos en un momento. Y bueno, en el transcurso de este programa hemos hablado de Néstor Andrade, el artista plástico. También hemos hablado del maestro, del docente, del formador. Y también hemos hablado de lo que ha sido el promotor cultural. Dinos sobre el artista plástico que tuvo diferentes etapas y tuvo también preferencias en sus técnicas, en su obra. ¿Con qué parte te quedas preferentemente guardado de este gran amigo, creador, Néstor Andrade? Y sobre la pregunta, ¿con qué parte de obra me quedaría de Néstor Andrade? La pregunta tiene que ver mucho con sus personajes, dos de ellos de manera especial. Uno, Agustín Lara, otro, San Sebastián. ¿Y saben por qué? Además de ser el patrono de Veracruz, Néstor Andrade logró un magnífico acercamiento enmarcado en mar y peces. Y los peces son un símbolo cristiano. Yo los invito a que ustedes conozcan la obra plástica de Néstor Andrade. Seguramente que se van a identificar con algún elemento, porque él es un creador relacionado con el Golfo de México, sus riquezas. Es un eco plástico del Sotavento. Pues ya para concluir con esta entrevista que estamos haciendo en homenaje a nuestro querido amigo Néstor Andrade, te preguntaría, tú que seguiste y continúas en estos procesos de la difusión, del periodismo, del reportaje, de la comunicación, ¿qué deja, en este caso, Néstor Andrade en el ambiente de la cultura de aquí de Veracruz? Bueno, yo creo que hay que ver dos enfoques. El primero es que nos deja un gran vacío en una lucha en la plástica, porque él formó parte de este gremio de los creadores veracruzanos, fue motor, junto con otros artistas como Flavio Hernández, como Emilburgo Treviño, varios artistas con los que hacía amalgama para hacer proyectos, para incluir. Néstor era una persona muy inclusiva, invitaba a sus compañeros. Realmente en el mundo de las artes o en el mundo artístico hay muchas envidias, pues muchos problemas entre ellos. Sin embargo, Néstor sabía lidiar con estas cuestiones y pues lograba juntar de 30 a 40 creadores veracruzanos para algún tema, por ejemplo, para el Día de la Santa Cruz, para el Día de Muertos, para fechas importantes. Lograba hacer quórum de artistas y se hacía una buena exposición colectiva con trabajos que valían la pena. Yo recuerdo una de las últimas exposiciones en el Foro Boca, en donde se hizo la exposición de maniquís, que fue todo un éxito. Hubo mucha gente y fue una propuesta muy, muy interesante, la intervención de maniquís de artistas plásticos. Entonces, lo que nos deja Néstor es esta parte de que, bueno, pues perdemos un elemento importante
dentro del motor de este movimiento que se llama Comunidad Cultural Plástica, pero la parte buena es que nos deja todo un bagaje cultural en la cuestión de que él supo trabajar tanto en la cuestión institucional como empujar la cuestión independiente con el Centro de las Artes Múcara. Es decir, a veces el empleado institucional no puede concretar sus proyectos personales, pero sí los puede hacer en un espacio independiente. Y él logró hacer esta parte, que es el sueño de muchos artistas, poder tener un espacio propio en donde puedan desarrollar sus propios proyectos. Y yo creo que Néstor logró esto, logró convocar, logró dar sus propios talleres, tanto de danza con su esposa, como de gráfica, dibujo, ahí mismo en el Centro de las Artes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que él pues pudo navegar entre lo institucional y como en lo independiente. Ese es un ejemplo que nos da que se pueden hacer las dos cosas, pero también nos deja este legado en donde él, como artista, pues nos deja todo un montón de obra para exponer, un montón de ejemplos de que se puede hacer, rescatar la cultura veracruzana, no nada más de Veracruz, sino de todo el estado, a través de la pintura, y sensibilizar de esta manera también al que está viendo, a la persona que va a ver una obra de arte. Ellos trabajaron mucho en ese sentido, en los públicos, en jalar, en promover a los públicos en lo que siempre está luchando la cuestión institucional. Podemos tener o traer a los mejores artistas plásticos del país o del mundo, pero si no hay público, pues no sirve de nada. Entonces ellos trabajaban mucho al público veracruzano, y lograron hacer eventos muy importantes. Entonces Néstor contribuyó en gran medida a ser públicos, pero también a generaciones, a instruir a muchas generaciones de niños que de jóvenes siguieron pintando y que siguieron continuando con la carrera de licenciatura en artes plásticas en la Universidad Veracruzana o en otros lugares. Que logró, esto quiere decir que logró a lo mejor el objetivo de despertar en algún niño, ya es ganancia, el gusto por el arte y por la sensibilización de una sociedad pues más justa, ¿no? A través del arte. Muy bien, pues muchas gracias por todos estos comentarios que nos brindas, Jorge Alberto, en relación a la experiencia que tuviste muy cercana con Néstor Andrade. Agradezco mucho tu colaboración y tu presencia en este programa especial como homenaje a Néstor Andrade Merino. Pues muchas gracias por la invitación y estamos pendientes. Bien, que estés muy bien. Nos estamos viendo y hasta luego, Jorge. De regreso, Indira, con la entrevista. Estoy seguro que hay muchas cosas que platicar sobre Néstor en lo que nos ha legado, pero seguramente tendrás presente algunos aspectos que viviste muy cerca de qué le apasionaba también mucho a él y que lo hacía crear como creaba. Claro que sí, Néstor. Dentro de sus proyectos de rescate de tradiciones y cultura popular, quiero destacar las exposiciones de carnaval, tema que hizo propio a través de su obra plástica. Llevaba ya más de 30 años en la realización de esta exposición que reunía artistas de la plástica porteña, quienes plasmaban en cada una de sus obras la fiesta de Veracruz. Fueron infinidad de creadores que formaron parte de estas exposiciones. Entre ellos destaca Luis Mellado, Antonio Pérez, Carlos Cano, Gloria Banda, Flavio Hernández, Pedro Bautista, Enrique Sandoval, entre otros muchos que ahorita se me escapan. De la misma manera, mi grupo Despertares se unía en esta celebración
y para ese día de la exposición hacía una coreografía especial. Déjame decirte que por lo regular, no sé por qué, esas exposiciones siempre tocaban el día de su cumpleaños, el 22 de febrero. Y como tú te has de imaginar, terminábamos en una gran fiesta, en donde había jaraneros, de todo, corría de todo en esas fiestas. Y bueno, ya las últimas exposiciones, pues las terminábamos en la Casa de las Artes Múcara. Recuerdo que siendo director de Atarazanas, llegó a realizar junto con las exposiciones bailes de máscaras y disfraces, donde también había concursos. Bueno, esos son dentro de los que destacan los proyectos que ya teníamos muy definidos, que son las exposiciones de carnaval, las exposiciones del Día de Muerto con muestra de altares, donde también participaba el maestro Milburgo Treviño. Yo pienso que por eso pensó como premonición venirse de Córdoba a Veracruz, porque sabía que el carnaval era en Veracruz y no iba a cambiar de los febreros, y es cuando se iba a festejar. Así es, claro que sí. Entonces, imagínate, desde chiquillo, él tuvo el gusto por venirse al puerto a disfrutar del carnaval y terminó pues plasmándolo en su obra. En su obra que siempre fue de alegoría, de colores, de máscaras de los pueblos. Y bueno, en el 2015 fundamos la Casa de las Artes Múcara, y con el firme propósito de proyectar la cultura popular, esto a través de talleres de dibujo, de pintura, fotografía, danza, teatro, donde participaban desde niños, adolescentes y adultos, organizando en nuestra galería exposiciones de pintura, fotografía, escultura, así como presentaciones de libros, obras de teatro, grupos musicales, impulsando desde ahí diferentes proyectos, como los encuentros de danza contemporánea que tú nos has apoyado también. Y él dentro de ese encuentro organizaba a los creadores plásticos para que pintaran sobre el tema de la danza. Entre otros, muchos intercambios con artistas de Orizaba, Tlacotalpan, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde a principios de este año estuvo como invitado por el pintor Rogelio Urrusti, estuvo invitado a una exposición allá en Tabasco a principios de este año. Quedaron muchos proyectos, uno de ellos con el pintor José Gregorio Gotopo de la ciudad de Maracaibo, Venezuela, quien vendría a exponer a la galería de la Casa de las Artes Múcara y a hacer pues talleres, a organizar talleres. Y así como una exposición que llevaríamos a Bogotá, Colombia, el próximo año. Pero esos proyectos, déjame decirte, Néstor, que vamos a continuar junto con Juan Andrés, que es el que ha seguido sus pasos. Él ha dado por el dibujo y la fotografía, era su auxiliar en los talleres de dibujo y pintura infantil. Entonces, junto con mi hijo vamos a seguir, y su hijo Adrián, vamos a seguir el proyecto de la Casa de las Artes Múcara. Hay mucha gente que me ha hablado para decirme, Indira, inclusive tú, Indira, lo que necesites, te apoyamos, y pues yo voy a buscar apoyo también pues con el IBET, con el gobierno del estado, y por qué no con Conaculta, para poder sostener y seguir con el proyecto de la Casa de las Artes Múcara. Creo que el Casa de las Artes Múcara es un espacio único porque convergen muchas actividades, tanto talleres, presentaciones, es un espacio de formación, de proyección y de difusión. Entonces, yo creo que sí vale la pena continuar con ese proyecto aquí en el puerto de Veracruz. Definitivamente esto es como una semilla que se encargó de sembrar, en este caso, Néstor, y que corresponde a nosotros regarla, fortalecerla y llevarla a que crezca lo más alto posible. Estás tú, están sus hijos, y creo que todos los que estamos alrededor de todos ustedes y que estamos comprometidos con la cultura y con el arte, tenemos que apoyar también. Es nuestro compromiso. Así es. Y hay que
yo le quiero decir a todos los espacios independientes que impulsemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque aquí en Veracruz hay un semillero de jóvenes talentos que vienen empujando con fuerza. Entonces creo que desde ahí hay que impulsar la cultura y el arte aquí en Veracruz. Indira, agradezco muchísimo tu participación en este homenaje. Pienso que era necesario que estuvieras con nosotros porque, pues, ¿quién más que vivió de cerca esa experiencia de desarrollar cultura, de hacer promoción, que tú con Néstor? Te agradezco muchísimo tu presencia. Al contrario, Néstor, gracias por la discusión para Néstor y para una persona, y para mí fue un gusto hablar sobre la promotoría cultural que Néstor hizo aquí en el puerto de Veracruz y que queda su legado. Y asimismo, pues agradezco también a toda nuestra audiencia que nos sigue y que ahora hizo una pausa precisamente para estar en este homenaje que le rendimos a una persona que vivió Veracruz y que hizo mucho por Veracruz a través de la cultura y las artes. Néstor Andrade Merino. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.